Muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a este fragmento de estudio en el cual estamos estudiando los 31 reyes de Canaán. Tenemos esta noche con nosotros al pastor Alfredo, su familia, su servidor, y juntos, hermanos, vamos a seguir estudiando este tema. Nuestra oración es que Dios, en su grande amor y misericordia, nos use para llevar su mensaje y su palabra a tantos hogares necesitados en este tiempo. Muy bien, hermano Alfredo, muy buenas noches. Muy buenas noches, amados hermanos. Es de nuevo de mucho gozo y de mucha alegría poder de nuevo compartir con ustedes acerca de los reyes de Canaán. Ustedes ya saben que los reyes representan fuerzas, representan gobiernos, representan fuerzas muy fuertes que nosotros tenemos que conquistar según el Señor. Amén. Hermana Emily, ¿nos ayuda con la lectura de este día, por favor? El rey de Libna, otro. El rey de Adulam, otro. El rey de Libna y el rey de Adulam. Estos reyes vamos a estar observándolos y estudiando esta noche. Vamos a iniciar con Libna. Fíjese que Libna viene de una raíz que significa blanco, pero también tiene que ver con algo llamado estoraque. Investigando acerca del estoraque, nos dimos a la tarea de encontrarlo y dice que el estoraque es un árbol de la familia Estiracaceas de 4 a 6 metros de altura, con el tronco torcido, hojas ovaladas y blanquecinas. Ahora, hermano Alfredo, esto es lo que significa literalmente la palabra Libna, pero espiritualmente en estos 31 reyes, ¿qué fortaleza de nuestro corazón representa Libna? La introspección. O sea, la idea es un cristiano, un justo que ha conocido al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, pero que siempre está mirando para adentro. O sea, este rey se especializa en versículos bíblicos tales como: en mi carne no mora el bien, o miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea, el significado de Libna es un árbol torcido con hojas blanquecinas. Entonces, este rey se centra en sí mismo en una introspección basada en lo que él percibe de sí. Es decir, este rey dice: soy torcido, tengo pecado, soy un pecador, yo no sirvo, ¿a qué vengo a la iglesia? ¿Qué hago aquí? Es decir, siempre está mirando hacia adentro, pero en el lado negativo, es decir, en lo que somos sin Cristo. Pero como usted bien dijo, estos reyes son reyes que están ya en la tierra de Canaán, son reyes que un cristiano ya avanzó, y este rey a veces gobierna las vidas de las personas, de los cristianos, y no les permite avanzar. Sí, porque de manera constante este rey hace que la gente esté mirando más a sus incapacidades, sus problemas, sus debilidades, sus carencias, y todo tiempo vive en eso, y eso mismo lo bloquea para avanzar adelante. Podemos leer, por ejemplo, Romanos 7:18 y verso 24. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Amén. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es decir, el ser humano o este cristiano se centra en sí. Es que mi cuerpo es pecaminoso, yo soy pecado. Hermano Alfredo, es como la condenación este rey. Es decir, que no nos enfocamos en lo que Cristo ya hizo por nosotros, sino nos enfocamos en el pasado.
o en lo que somos, porque somos pecado. Aunque Cristo viva en nosotros, Romanos 6 dice que hay dos hombres viviendo en esta casa, que es nuestro corazón, el nuevo hombre Cristo y el viejo hombre que sigue con sus manifestaciones egoístas, como este rey que hizo introspección, viéndose a sí mismo. ¿Cómo podemos vencer a este rey? Mira, primero que todo, solo para confirmar lo que estás diciendo, me acuerdo, por ejemplo, del pueblo de Israel. Ellos por muchos años fueron esclavos en Egipto, y en la época que ellos fueron esclavos en Egipto, ellos sufrieron tanto de manera externa como de manera interna. El día que Dios usó de misericordia, usó de su poder para rescatarlos de Egipto, ellos en su salida experimentaron la Pascua, la sangre del Cordero, que automáticamente fue como una especie de cercos alrededor de ellos, fueron asegurados por Dios. Y a pesar de todo lo que ellos lograron ver de ese Dios maravilloso, de ese Dios precioso, todos los alcances de Dios, toda la obra que Dios hizo con ellos, en el camino ellos llevaban este rey adentro de ellos, porque muchas veces ellos se vieron imposibilitados de como te dijera, ellos llegaron a decir, debido a como nosotros somos, porque Amós nos recuerda que ellos llevaban adentro de ellos la idea de Moloch, la idea de los ídolos de Egipto. Fue algo del cual ellos nunca se desprendieron, y ellos estaban, ¿qué te dijera? Eran conscientes de esa debilidad en la vida de ellos. Tan es así que bajo el monte de Sinaí, Aarón tuvo que hacer un ídolo para apaciguarlos en ese lugar, como que muy adentro de ellos. Entonces, de acuerdo a tu pregunta, ¿qué debemos de hacer para conquistar a este rey? Dice Dios, primero que todo, Dios nunca nos pidió que nos analizáramos o resolviéramos nuestros enigmas con estas mentes humanas. Dios nunca nos pidió que nosotros lo hiciéramos, porque de todas maneras, si podemos leer lo que dice Jeremías 17:9, por favor. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Dice que de todos modos no sabemos qué hay en nuestros corazones. ¿Cómo podemos nosotros siempre estar mirando para adentro? Como si tuviéramos un panorama general de todo lo que tenemos adentro. Jeremías es bien claro. Dice que no siempre sabemos todo lo que hay en nuestros corazones. Así que, ¿quién crees tú que sí sabe todo lo que hay en nuestros corazones, Pablo? Yo considero que es el Señor. El Señor es el único que prueba nuestros corazones y nos muestra lo que en verdad necesitamos saber en su tiempo. Ahora, ¿cómo llegar a ese punto en que el Señor nos muestre lo que necesitamos saber en su tiempo? Yo creo que es ahí en donde entra nuestra hambre de parte de Dios y nuestro interés por saber lo que Dios quiere revelarnos o mostrarnos a nosotros. Así es, hermano Alfredo. Tenemos que estar en un punto medio. Es decir, debemos de saber qué somos, pero también debemos de saber quién es el que vive en nosotros y el que está haciendo la buena obra en nuestras vidas. No todo el tiempo se trata de nosotros, sino del que vive en nosotros. Eso significa, entonces, que mientras Dios no nos muestre esas incapacidades, esas situaciones que nosotros mismos vemos, mientras que Dios no nos lo muestre, necesitamos entonces pensar positivamente de nosotros. Exacto, es decir, y esta palabra positiva tiene que ver con estar conscientes de lo que somos, pero también estar conscientes que Cristo vive en nosotros y que Cristo habita y Él va a tratar
cada tema, Él va a tratar cada situación en nuestras vidas a su tiempo. Y tenemos que confiar en el Señor. El Señor conoce nuestro corazón. Y mire, hermano Alfredo, lo que dice Proverbios en el capítulo 3 del 5 y 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Pablo, qué hermoso es esa palabra. Pero por el otro lado, cuando nosotros siempre miramos para dentro de nosotros, es una grande preocupación. Yo pienso que incluso nos resta la paz. Yo incluso pienso que eso en cierta manera nos aleja del Señor. Y esa palabra, fíjate, de Jehová de todo tu corazón, dice, debemos de ser pacíficos manteniendo el gozo en nuestros corazones. Yo pienso que eso es lo que está diciendo este pasaje. O sea, debemos de tener paz, porque si nosotros miramos hacia adentro de nosotros mismos y luego nos denigramos a nosotros mismos por lo que vemos adentro, eso nos va a quitar la paz. Así es. Eso no nos va a tener tranquilos, porque estamos mirando las deficiencias, pero Dios, en vez de ver a Cristo que mora en nosotros, o la obra que el Señor ha hecho y que sigue haciendo. Así es. Y que la promesa de Dios es que Él no solo inició la obra, sino que Él está pensando seriamente en terminar la obra en cada uno de nosotros. Y hermano Alfredo, fíjese que en Cantares menciona que el amado le habla a su esposa y le dice: paloma mía, perfecta mía, hazme oír tu voz, muéstrame tu rostro, porque hermosa eres, oh hermosa mía, hermana mía. Y habla el esposo, nuestro Señor, y nos habla a nosotros, nos habla a la iglesia, y nosotros, mientras que nos vemos sucios, feos, el Señor puede ver a su Hijo reflejado en nosotros, y de esa manera acercarnos al Señor, y el Señor puede ver algo precioso en nuestras vidas. Dice que la Biblia dice que nosotros somos perfectos en Cristo Jesús. O sea que a través de la sangre del Señor, nosotros nos vemos completamente perfectos sin que nos falte nada. Pero espérate, creo que el propósito del Señor es llevarnos paso a paso. Ahora, en la vida práctica de la iglesia, gracias a Dios que en nuestra actualidad nosotros tenemos lo que llamamos el holocausto continuo. Amén. Es una bendición que nosotros tenemos en la mañana, es una bendición que nosotros tenemos en la tarde. El holocausto continuo dice que es un altar familiar. Y en ese altar familiar, Éxodo 38, 42 en adelante, dice que el Señor va a venir y va a visitarnos. Y Él va a hablarnos. Y esa es la bendición de tener el holocausto continuo como una práctica en nuestras vidas. Es decir, que en la mañana y por la tarde, como en el Antiguo Testamento se ofrecía un cordero, ahora ese cordero representa a Cristo. Y cualquier pecado que nosotros hayamos cometido, tanto en la noche como en el día, al presentar el cordero y esa sangre manifestada a través de cantos, de coros, de himnos y oración, nuestro corazón es perdonado y podemos estar en paz con Dios, con nosotros mismos, y podemos caminar en este camino. El peligro que yo veo ahí es que a veces, de tanto practicar el altar familiar, muchas veces se convierte solo en un formato religioso. Pero si realmente queremos que Dios nos hable y haga una obra profunda en nosotros, tenemos que presentarnos con un corazón agradecido, con un corazón quebrantado y con un corazón dispuesto a obedecer al Señor, porque el Señor nos visita en cada tiempo del holocausto continuo, y no porque merezcamos que Él nos visite, sino que es parte de la promesa de Él, parte de lo que Él nos habló, y de esa manera Él. Ahora, nosotros tenemos que hacer el holocausto con 3 ingredientes. Tiene que ser con el vino,
con el aceite y con la harina. ¿Qué representa el vino, hermano Alfredo? Con gozo. ¿Y el aceite? Con el espíritu, con la unción. Con la unción. Y finalmente la harina es palabras de verdad. Amén. No de mentiras, no de hipocresía, sino palabras de verdad. Con estos ingredientes podemos hacer nuestro holocausto, y con eso es la clave para vencer a este rey. Sacrificar el altar familiar, el cordero que es Cristo Jesús. Ahora, creo que Dios nos irá hablando en el momento preciso acerca de qué es lo que Él mira dentro de nosotros, en el altar familiar. Así es. Porque Él promete estar en el altar familiar. Amén. Esa es la clave, hermanos. Muy bien, pasemos al siguiente rey. Antes de ver, hermano Alfredo, el siguiente rey, quiero recordarles a nuestros radioescuchas que estamos tratando 31 fortalezas que tienen que ver con el ego. Es decir, estamos desmenuzando el ego poco a poco. Estamos viendo que el ego, es decir, el yo, es formado por un conjunto de fortalezas y de reyes que habitan en nuestro corazón y tienen que ser desmenuzados uno a uno. Estos problemas o estas problemas que tenemos, estos reyes, si fueran de manera normal, parece ser que no hay problema, pero cuando el ser humano y el ego las exagera a un punto, llegan a convertirse realmente en problemas serios y que no permiten que el pueblo de Dios avance ni deje avanzar a otros. Entonces, el siguiente rey, hermano Alfredo, es Adulam. ¿De qué nos habla Adulam, hermano Alfredo? Habla del amor propio, de alguien que sobreprotege el ego y los intereses egoístas. Así es, Adulam, su significado tiene que ver como refugio. Y el amor propio es como precisamente eso, un refugio de nosotros mismos. Volvemos a lo dicho, el amor propio es importante en nuestras vidas, pero si lo llevamos a una exageración, tiende a ser un problema realmente en nuestro corazón. Sí, este rey vive solo para sí mismo y se siente agraviado por cualquier incomodidad o intromisión en su tiempo, vida privada y pertenencias. Es decir, hermano Alfredo, este rey es la persona que tiene este rey manifestándose en su vida, se ama a tal punto que no puede dejar las cosas que ama o que traen confianza o que traen comodidad a nuestro corazón por otros. Un ejemplo sencillo, imaginemos que tenemos que servir en algún evento de la iglesia y tenemos que meter la mano, ir a limpiar, pero eso causa cansancio, hace mucho calor y yo me amo mucho. Entonces, pues decido no ir porque pues yo quiero descansar, porque me voy a quemar por el sol, porque tengo un negocio, tengo algo que no lo puedo dejar porque amo más que hacer algo para el Señor. Fíjate que habríamos que ver la diferencia que hay entre esta actitud y la naturaleza de Dios, quien por los demás y por todos renunció voluntariamente a las comodidades y hasta su propia vida. Él no puso primero su comodidad. Él no puso primero estar bien. Él dice que se recostaba, que el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y muchos queremos servir al Señor en las iglesias, pero que todo esté bonito. Sí, fíjense que cuando nosotros llegamos al Istmo para pastorear a la primera iglesia, no era tan cómodo, sobre todo aquí en la colonia Álvaro Obregón.
Era un tiempo cuando había que servir sin esperar nada a cambio, y además no había las comodidades que ahora se tiene después de años. Después de más de 20 años de ministerio, no había. Y lo que sí había era servir a los demás. Amor por el Señor y por el pueblo. Así es, ¿sí? Entonces, algunos cristianos, dice, siento yo que en la iglesia del Señor, algunos incluso cuando son llamados por el Señor a servir al ministerio, muchas veces les cuesta tener que dejar precisamente las comodidades de la vida, incluso un trabajo, incluso no así, por ejemplo, cuando Eliseo fue llamado al ministerio, ¿no? Amén. Ahí tenemos un claro ejemplo, hermanos. Prosiga. Eliseo, según lo que dice la Biblia, estaba arando con 12 yuntas de bueyes, que la última yunta la traía él personalmente. Un hombre diligente. Un hombre muy trabajador, dedicado al campo, pero en eso Elías pasa y le pone el manto. Y él pudo decir, oye, pero yo me amo a mí mismo, tengo tanto trabajo, tengo una situación económica, tengo un futuro aquí. Y él estaba pensando recoger abundante cosecha al final de ese año. Pero él renunció a eso. Fíjese, renunció incluso a la bendición que iba a tener de ese trabajo y sigue a Elías. Y él entra de lleno en el ministerio. Llega y sirve a Elías, hermano Alfredo, pero como un siervo. Como un mozo. Como un mozo. 12, imagínate a alguien que tenía en ese tiempo 12 yuntas y qué terreno tenía, qué posición económica tenía, qué comodidad tenía. Pero un terrateniente, como dicen, ¿no? Y se hizo siervo por amor al Señor. Y dentro de lo que la Biblia dice de su servicio a Elías, es que hay un pasaje que dice que él le vertía agua en las manos de Elías. O sea, ¿hasta qué punto Eliseo llevó su servicio al Señor? Amén. Así es, que nosotros aprendamos a servir al Señor de esta manera, teniendo no ese amor propio de gracias Señor por lo que hiciste por mí, sino ese amor propio bueno, sino no el otro amor propio de es que yo no me quiero ensuciar, es que yo no quiero hacer nada, es que a mí me gusta lo bonito, y no servir al Señor en cualquier situación que se presente. Es que naturalmente el ser humano, Pablo, ama su vida y también ama su seguridad. ¿Sí? Ellos aman tanto la comodidad y todo, y naturalmente es muy difícil que alguien, por ejemplo, tu mamá y yo vivíamos en Coatzacoalcos por varios años. Cuando el Señor nos llamó al ministerio, era a llegar a este pueblo de Álvaro Obregón, y no era lo que es hoy. No, definitivamente hoy el pueblo ha cambiado, pero nos vinimos con todo lo poquito que teníamos y teníamos que servir al Señor. Ahora, otros decían, hermano, pero ¿qué vas a ir a hacer allá? Allá es un rancho, Coatzacoalcos es una ciudad. Pero nosotros sabíamos que teníamos un llamado de parte del Señor. O sea, es decir, hermano Alfredo, cuando el Señor nos llame, que estemos dispuestos a sacrificar nuestro propio amor propio por nosotros mismos, por el amor hacia el Señor y hacia los demás. Porque cuando nosotros morimos, entonces damos vidas a los demás. Porque si amamos nuestra comodidad, nuestra seguridad, perdemos, hermanos, dos cosas. Perdemos primero que nada la oportunidad de ser usados al Señor, y perdemos poco a poco la relación que tenemos con nuestro Dios. Sí, y también, por ejemplo, de acuerdo a la experiencia que hemos venido teniendo a través de los años, el gozo del Señor está en cualquier parte a donde Dios nos guíe. Donde va la voluntad del Señor. Así es. Ahí es donde está el gozo, donde está la presencia de Dios, en esa parte. Y por ende, si tenemos la presencia de Dios y nos dejamos guiar, pues vamos a ser felices y vamos a estar contentos. El sitio, hermano Alfredo, más seguro de la tierra es
donde está la voluntad del Señor para nuestras vidas. Sí, y yo pienso también que muchas veces la persona se aferra a lo cómodo que vive, al trabajo que tiene, y piensa que si él da el paso para servir al Señor, va a perderlo todo. Así es. Y es importante, mire hermano, como Abraham tenía a su hijo, su único hijo, Isaac, y el Señor lo probó en su corazón: dame tu primogénito, dame tu único hijo. Y él en su corazón lo dio. O sea, es renunciar básicamente a lo que más amamos, y muchas veces lo que más amamos es a nosotros mismos. Es el amor propio. Sí, y fíjate que cuando Abraham finalmente renunció al hijo de su entraña, la base a través del cual todas las promesas de Dios iban a ser cumplidas, cuando él renuncia a ello, Dios le dice: no es exactamente lo que yo quiero, solo quiero ver tu obediencia, tu corazón, sí, tu actitud. Porque realmente cuando él lo renunció, cuando él lo tuvo todo. O sea, ¿sí? Cuando renunciamos a nuestro propio amor, así como Cristo Jesús lo hizo, ganamos al Señor, ¿sí? Y ganamos lo que Él tiene. Fíjese, hermano, lo que dice Marcos en el capítulo 8, en el versículo 34 y 35. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Fíjese también lo que dice Mateo en el capítulo 19, en el versículo 29. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Aquí está, hermanos. La clave es renunciar a nuestra comodidad, pero Dios no se queda ahí. O sea, pensamos que Dios es un Dios malo, que si renunciamos a nosotros mismos, pues nos quedaremos sin nada. Pero Dios no es así. Fíjate que hace años yo conocí a una pareja de pastores muy lindos. Yo los conocí en la edad temprana, cuando yo tenía, ¿qué sería? Unos 23 años de edad. Ellos eran personas que amaban al Señor y tenían ellos algunas propiedades. Y unas de esas propiedades ellos las donaron a la iglesia, tanto en Coatzacoalcos como en otro lugar de la capital de México. Ellos donaron terrenos para la iglesia. Y me dio mucha tristeza un día que tuve la oportunidad de estar hablando con la esposa de él. Ella parecía estarme diciendo: hermano Alfredo, nosotros le hemos dado al Señor esto y esto, y en la medida que ha pasado el tiempo sentimos que ahora no tenemos nada. Como que ella se estaba lamentando de algo que ellos habían dado al Señor, porque en ese momento ella estaba pensando: si yo tan solo los hubiera vendido con otras personas, yo estaría más cómodo ahora, pero debido a que yo di esto al Señor, siento que me falta comodidad. Ella estaba pensando en su comodidad y no estaba pensando en cuántas vidas había bendecido al donar esos terrenos para templos. Y el hermano Alfredo, la gente que conoció al Señor en esos terrenos, que ahora me imagino son iglesias, son centros donde se alaba al Señor, donde se publica al Señor la alabanza, y qué recompensa en la eternidad van a tener. Para ir terminando, hermano Alfredo, la Biblia dice: el que quiera salvar su vida, el amor propio y la autoconservación, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará, la salvará. Qué importante es tener una relación con el Señor. Sobre todo, entender el corazón del Señor. Esa es la clave para vencer a este rey. Conocerlo a Él. Si Él nos pide
que nosotros vayamos a tal parte, pero nosotros hemos oído al Señor seriamente, claramente. Creo que no debemos de pensar que lo que estamos dejando es algo que va a faltarnos en la otra parte. Yo creo que este rey, para poder conquistarlo, hay que oír de Dios. Su voluntad, como hablábamos anteriormente. Hay que oír de Dios. Y una vez que oigamos de Dios, caminar en ese sendero, que Él vaya marcándonos, como Abraham. Abraham salió sin saber a dónde iba. ¿Dejó su comodidad? Incluso dejó su futuro en las manos de Dios. Y cada paso que él daba, Dios le hablaba y le decía, porque él no sabía realmente qué dirección, si a la derecha, a la izquierda o de frente. No, en el camino el Señor lo iba guiando. Le fue hablando, llevando, y incluso lo llevó de aquel lado del Éufrates. Y ahí Él le dio a Isaac. Qué precioso, hermano Alfredo. Como bien dice el coro, conocer a mi Cristo, que ese sea nuestro clamor en estos tiempos. Amén. Amén. Que el Señor nos ayude, hermanos, y que su presencia nos guíe en este tiempo. Sabemos las condiciones en las que estamos. Oremos, hermanos, para que el Señor nos guíe y que su voluntad sea hecha en nuestras vidas. Dios los bendiga. Estamos despedidos.